El olor a café recalentado y jabón en polvo se mezclaba con el aroma dulzón de los medicamentos sobre la mesita de la sala. Elena Costa se limpiaba las manos agrietadas en el delantal gastado mientras observaba a su madre dormir en la silla de ruedas, la cabeza caída hacia un lado, los labios entreabiertos dejando escapar una respiración difícil. Eran las 5:40 de la mañana de un martes que prometía ser igual a todos los demás. Trabajo en la escuela, luego limpieza en la casa de la dueña del mercado y por la noche lavar ropa para las familias del pueblo. Arropó las piernas delgadas de doña Carmen con la manta y susurró una oración rápida antes de salir hacia la escuela. Elena agarró con fuerza el bolso viejo donde llevaba 3 almuerzos extra para los niños que llegaban a la escuela sin haber comido. Si esta historia está tocando tu corazón, considera suscribirte al canal. Elena siempre llegaba primero. Abría las ventanas para dejar entrar el aire fresco, barría el aula, organizaba los pupitres torcidos. «Elena, necesito hablar contigo, es urgente». Allí, esperando en una silla incómoda, estaba el doctor Méndez, el médico privado que había examinado a doña Carmen la semana anterior. Hablé con la directora Lourdes porque no pude localizarla en casa. Llegaron los exámenes de su madre. La situación es más grave de lo que imaginábamos. Su madre necesita cirugía inmediata. Estoy hablando de 15 días como máximo. Después de eso, hizo una pausa dolorosa. 15 días. La habitación se volvió demasiado pequeña, el aire demasiado pesado. Elena ganaba 1.200 euros en la escuela. Las limpiezas le daban otros 700. Hicieron una rifa de una colcha que su madre había bordado cuando aún tenía las manos ágiles. Solo recuerda estar arrodillada en el suelo frío de la iglesia principal a las 7 de la noche, sola en medio de los bancos vacíos. «Señor», lloró con la frente apoyada en el banco de adelante, las manos apretadas con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Cuidó enfermos, compartió lo poco que tenía. Nunca se quejó ni siquiera cuando quedó atrapada en esa silla. Intento ser buena, trabajo honestamente, ayudo a quien puedo. ¿Por qué nos abandonas ahora? Elena imaginó a su madre atrapada para siempre en una cama, sin poder moverse, sin dignidad, dependiendo de pañales y de la paciencia ajena. Pero ya no hay a dónde ir. No hay nada más que pueda hacer. Si realmente existes, si me estás escuchando, ayúdame. Por el amor de Dios, ayúdame. La iglesia estaba oscura. Alguien había apagado las velas. Elena caminó como sonámbula hasta la puerta. Afuera llovía. Comenzó a correr por el camino de barro, los pies hundiéndose en el lodo, el cabello pegado al rostro, la blusa pegada al cuerpo. Elena no vio la camioneta. Solo percibió los faros cuando ya estaba cruzando el camino. El dolor subió por su pierna como fuego. El hacendado más rico de la región. Habría caído de nuevo si él no la hubiera sostenido. La forma en que temblaba, y no era solo por el frío. «Entonces la llevaré a casa», dijo él en un tono que no admitía réplica. El olor a café aún flotaba en el aire. Debía haber estado bebiendo de un termo antes de casi atropellarla. Los limpiaparabrisas iban y venían a un ritmo hipnótico. Era el llanto de alguien que ya había llorado tanto en voz alta que no le quedaba voz. Agustín Herrera no se metía en la vida de nadie desde hacía 5 años. Fue entonces cuando vio de cerca la casa donde vivían, las tablas necesitando pintura, el techo remendado, la ventana sin cristal cubierta con plástico. Y dentro, la mujer en la silla de ruedas, el rostro marcado por el sufrimiento pero aún hermoso, los ojos llenos de una gratitud tan profunda por ver a su hija de vuelta, que él sintió algo oprimírsele en el pecho. Se quedó en el porche de la casa grande, mirando las estrellas que comenzaron a aparecer después de que pasó la lluvia. 3 días después descubrió la verdad. Una profesora joven. Su madre necesita cirugía urgente. 80.000 euros que no tiene. En menos de 2 semanas, la mujer quedará tetrapléjica. Y lo peor es que sé que la chica es buena gente. Trabaja como una mula, cuida de su madre, ayuda a todo el mundo. Pero no tiene el dinero, nadie lo tiene. 3 meses, quizás 6 si tenía suerte. Los abogados ya se lo habían explicado. Sin heredero directo, la hacienda sería disputada por los primos que vivían en la capital,
gente que solo aparecía cuando necesitaba dinero. Clara siempre quiso tener hijos. Los perdió a los 2. 5 años esperando el día en que podría reunirse con ella de nuevo. Eran las 9 de la mañana. Mamá, este es el señor Agustín Herrera. Me ayudó el otro día en el camino. Descubrí que su madre necesita cirugía urgente. 80.000 euros, faltan 9 días. Pero no es por caridad, es por necesidad mía. La hacienda necesita un heredero directo o será disputada por parientes que lo destruirán todo. Cásese conmigo. En el papel, ante Dios. Usted cuida de mí hasta el fin. Yo pago la cirugía de su madre y les dejo la hacienda a ustedes 2. No es limosna, es un trabajo. Y cuando yo me vaya, seré solo un recuerdo. Escuche, no estoy pidiendo su amor. No estoy pidiendo su cuerpo, estoy pidiendo su compañía en los últimos meses que me quedan. No quiero morir solo como viví estos 5 años. Y usted necesita el dinero para salvar a su madre. Ambos tenemos algo que el otro necesita. Después de que usted muera, matrimonio solo en el papel. Yo cuido de usted, pero cuando usted se vaya, yo me iré. No me quedaré con nada más que lo acordado para pagar la cirugía. 2 extraños negociando un matrimonio. Solo 2 desconocidos diciendo sí, ante un juez de paz aburrido. Elena guardó su poca ropa en la habitación que Agustín había preparado. Una habitación enorme, con cama de matrimonio, armario de madera noble, baño privado. De alivio, de miedo, de culpa, de esperanza, todo al mismo tiempo. Quería que supiera que no voy a molestarla. Mi habitación está al otro lado de la casa. Tenemos empleados que pueden ayudarla con lo que necesite. Usted no es mi empleada, es mi esposa, en el papel, pero aún así. Sé que no tiene sentido, pero quería poder salvar a alguien esta vez, y usted me pareció alguien que vale la pena salvar. Las estrellas brillaban en el cielo limpio. En algún lugar cercano, su madre dormía en paz por primera vez en meses, sabiendo que sería operada mañana. Y en ese preciso momento, sentada en su sala de estar decorada con muebles importados, marcaba el teléfono de la primera de muchas amigas, la voz dulce como miel envenenada. Querida, no vas a creer lo que hizo esa maestrita sinvergüenza. Elena pasó cada minuto arrodillada en la capilla del hospital, las manos entrelazadas con tanta fuerza que dejaron marcas en las palmas. Cuando el médico finalmente apareció con la mascarilla quirúrgica colgando del cuello y una sonrisa cansada, Elena se desplomó en sus brazos llorando. Los médicos lo llamaban una recuperación extraordinaria. Elena lo llamaba un milagro. Todas las mañanas, antes de que saliera el sol, iba al oratorio que descubrió en la casa grande, un pequeño altar con una imagen de Nuestra Señora que había pertenecido a la abuela de Agustín, y agradecía de rodillas, la frente pegada al suelo frío. Agustín se despertaba a las 5. Tomaba café solo en la enorme cocina, salía a supervisar el trabajo. Cenaban juntos por obligación social. Tomás, el capataz, le había dicho que los empleados estaban comentando, pero comían en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Elena lo encontró en la sala, sujetándose el brazo izquierdo, el rostro pálido como la cera. En el hospital el médico lo confirmó, crisis relacionada con el cáncer. Él estaba acostado mirando al techo, los ojos vacíos. Ella se sentó en la silla al lado de la cama. Como pagaba por encima del mercado y daba cestas básicas extra a fin de mes, porque era la única persona que me hacía querer vivir. Mi padre era duro, rígido. Crecí en esta casa aprendiendo que un hombre no llora, no abraza, no demuestra debilidad. Clara me enseñó que podía ser amable y aún así ser fuerte. Cuando se fue, se llevó esa parte de mí. ¿Solo esperando morir? Entonces intentémoslo juntos. En los días que te quedan, hagamos que valgan la pena. Al menos eso. Conversaban sobre la hacienda, sobre la infancia difícil de él, sobre la familia humilde de ella. Ella le contó sobre su padre que murió en el campo, cómo pasó 3 días velando el cuerpo sin poder creer que nunca más volvería. Comenzó con el periódico, pasó a cuentos cortos y luego a una novela antigua que encontró en la biblioteca, una historia de amor imposible entre una campesina y un noble.
los ojos marrones que cambiaban de color según la luz, en la forma en que pones flores en la mesa todos los lunes. Creo que me estoy enamorando de ti. Pero en lugar de eso, se inclinó y lo besó. Un beso suave, casto, que sabía a lágrimas de ambos. No hicieron nada más que abrazarse. Él estaba demasiado débil, y aquello no se trataba de sexo. Doña Marta Severino había pasado el último mes reuniendo aliadas, que Elena había usado brujería, que esa boda era un fraude para robar la herencia. Dicen que es una cazafortunas, que usted no está bien de la cabeza. No pararán hasta destruir a la muchacha. Se puso ropa sencilla, se recogió el cabello, entró por la puerta lateral como siempre hacía. Se sentó en el banco del fondo. Doña Marta estaba en el primer banco, rodeada de sus amigas. Cuando Elena pasó, Marta le dio ostentosamente la espalda. Pero doña Marta la bloqueó en la puerta, rodeada por media docena de mujeres. No sabe lo que pasé, no sabe por qué hice lo que hice. La voz grave del padre Vicente cortó la discusión. Estoy defendiendo a una mujer que está siendo juzgada injustamente. Ustedes, que vienen a la iglesia todos los domingos, ¿olvidaron lo que dijo Cristo sobre tirar la primera piedra? ¿Elena cometió algún crimen? Se casó legalmente con un hombre libre. ¿Dónde está el pecado? Algunos se reían. Tu padre me dijo algo antes de morir. Dijo que Dios siempre tiene un plan incluso cuando no podemos verlo. Salvaste mi vida, hija. Ahora este hombre bueno está salvando la tuya. No dejes que la gente mala destruya esto. La audiencia será el viernes. Si no comparece, emitiré una orden de arresto para su mujer. Y cuando Agustín se libere de ella, verá que yo siempre estuve aquí esperándolo. Elena despertó con el sonido de Agustín tosiendo, un sonido húmedo, desesperado. Elena sostuvo la mano de Agustín todo el tiempo, susurrando que todo iba a estar bien, aunque sabía que tal vez no lo estaría. No necesitamos estabilizarlo, pero el médico miró a Elena con esa expresión que ella ya conocía, la misma que vio cuando le dijeron que su madre quedaría paralizada para siempre. Solo podía pensar en Agustín solo en esa habitación, muriendo sin nadie cerca. Susurró ella mientras las lágrimas caían. 3 días en que comió solo lo que doña Carmen le traía. Elena se arrodilló en el banco delantero y lloró como no lloraba desde que murió su padre. Que sus últimos meses fueron felices. Pero si todavía hay un propósito, si todavía hay tiempo, permíteme decirle que lo amo. Solo eso. Solo quiero que él lo sepa. El pasillo estaba desierto. No le importaron las reglas, ni el horario de visitas, ni nada. Pensé que te iba a perder. Pensé que ibas a morir sin decirte que te amo. Te amo, Agustín. Te amo tanto que duele. Incluso enfermo, incluso con todo lo demás, fueron perfectos porque estabas conmigo. Nunca vi nada así. La enfermera que había impedido a Elena entrar en la habitación la primera noche comentó con sus colegas. Nunca vi a nadie rezar tanto. 3 días sin parar. Si eso no es fe, no sé qué es. En la misa del domingo siguiente, dijo a la congregación abarrotada, los milagros existen para quien tiene fe verdadera. No hablo de la fe de palabra, sino de la fe de las rodillas heridas de tanto rezar. Todavía tenía una oportunidad. Doña Marta se sentaba en primera fila, Roberta a su lado, ambas con ropas caras, expresión de quien ya había ganado. Se sentó con dignidad en el banquillo de los acusados, porque así era como se sentían, como criminales. Un hombre rico y enfermo se casa repentinamente con una mujer de condición humilde. Hay alegaciones de que ella se aprovechó de su condición debilitada para garantizar la herencia. Hay informes médicos que lo comprueban. Por haber encontrado el amor, cuando todos pensaban que debía morir solo. Y ustedes tienen la audacia de llamarla aprovechada. Volvió a sonreír, a reír, a importarle las cosas, eso no tiene precio. Caminó hasta el frente, entregó un sobre. Mi hija nunca. Te rechacé hace 5 años, porque vi cómo tratabas a los empleados de tu casa, con crueldad, con desprecio. Clara me enseñó que el carácter se ve en cómo tratamos a quien no puede ofrecernos nada a cambio. La señorita Roberta una vez golpeó a mi nieta por derramar zumo en su ropa. La niña tenía 6 años. El juez, dándose cuenta de que su esposa e hija estaban siendo expuestas,
intentó retomar el control. Vine porque oí sobre este caso. Me gustaría saber bajo qué base legal usted abrió esta investigación. Un matrimonio legal entre adultos capaces no requiere la aprobación de terceros, a menos que haya evidencias concretas de fraude, que claramente no las hay. Este proceso es una persecución. Había denuncias. Personas que le habían dado la espalda a Elena en la iglesia ahora venían a pedirle disculpas. Perdón, doña Elena, no sabíamos. El primer beso de ellos en público. La iglesia estaba abarrotada. Todos los que habían dudado vinieron a pedir perdón. Cuando el padre Vicente preguntó, ¿aceptas a este hombre como tu legítimo esposo? Elena respondió con voz firme, acepto, hoy, mañana y todos los días que Dios nos dé. 2 años de cenas con doña Carmen, contando historias de su juventud. Era una tarde de domingo. El sol entraba por la ventana, los pájaros cantaban afuera. Transformó parte de las tierras en una escuela agrícola gratuita para jóvenes pobres. En la sala de la casa grande, 2 fotos enmarcadas, una de Agustín con Clara el día de su boda. Un jueves alguien llamó a la puerta. 10 años después de la muerte de Agustín, Elena estaba en el porche de la hacienda, observando a los alumnos trabajar en la huerta. Y tú se lo diste. Y Elena juró que escuchó muy bajito la voz de él susurrando, gracias, mi amor, por haberme salvado. La profesora humilde y el hacendado solitario que encontraron el amor cuando nadie creía que fuera posible, que demostraron que la bondad siempre vence a la maldad, que el perdón libera y que el amor, el verdadero amor, es capaz de resucitar incluso a las almas más muertas. Pero Dios en su infinita sabiduría me dio tiempo suficiente y por eso estoy eternamente agradecida.